Muy buenos días, saludamos a todos los hermanos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, le damos la bienvenida. El día de hoy tenemos una enseñanza que le hemos titulado De tinieblas a la luz, pero no es solamente ese el nombre, dice De tinieblas a la luz, el señorío de Jesús. Entonces nosotros no debemos desconocer que nosotros en Cristo estábamos bajo el gobierno de Satanás, vivíamos en tinieblas, pero cuando hemos conocido a Jesús pasamos de tinieblas a luz y al señorío de Jesús, porque antes nuestro Señor era el diablo, porque la palabra de Dios dice que las obras de su padre, el diablo, son las que ustedes hacen. Y nosotros no hacíamos las obras de Dios, nosotros hacíamos las obras del diablo, por tanto Satanás era nuestro padre. Hoy quiero que veamos una historia que muchos conocemos, pero que vamos a verla mirándonos a nosotros mismos, ¿sí? Todos conocemos la historia del gadareno, ¿cierto? Unos dicen que del ganadero, ¿no? Sino el gadareno, entonces el endemoniado gadareno. Entonces vamos a leer todos juntos esa historia, ¿listo? Se encuentra en Marcos capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 20. Y dice la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Poquito, ¿cierto? Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti.
Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces acá vemos la historia de un hombre que estaba totalmente poseído por demonios. Tanto así que él ya vivía en los cementerios, dice que en los sepulcros, y dice que tenía una fuerza descomunal, que todo el mundo le tenía miedo y lo amarraban, dice que con cadenas, con grillos, pero él la soltaba. Y ahí vemos cómo el Señor Jesús cambió el señorío del diablo, de las tinieblas, a la luz, porque vemos que este hombre, a pesar de que este hombre, con toda esa legión de demonios que tenía, dice que cuando llegó Jesús, él inmediatamente corrió y se postró. ¿Sí? Entonces, definitivamente, para que nosotros podamos ser libres de las tinieblas, nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Amén. Porque no hay otra forma. Si nosotros no rendimos nuestra voluntad y reconocemos el señorío de Jesús sobre nosotros, siempre las tinieblas nos van a controlar y nos van a gobernar. Nosotros miramos un hombre aquí que estaba totalmente controlado por el diablo. Pero en el momento en que Jesús echó fuera todos esos demonios, dice que la gente lo veía y él estaba sentado en su sano juicio, cabal, al lado de Jesús. Y la gente al verlo, pues todo el mundo se asustó, dijo, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, que cuando nosotros cambiamos del señorío del diablo al señorío de Jesús, tiene que haber un cambio en nosotros. Amén. Porque hemos dejado de estar influenciados por el diablo para empezar a ser influenciados por el Espíritu Santo. Si no hay un cambio, pues realmente no hemos cambiado de las tinieblas a la luz. Todavía estamos en tinieblas, porque cuando cambia el señorío, la persona tiene que cambiar. Amén. Lo que había en él tiene que huir. Los demonios se tienen que ir. Amén. Entonces uno debe analizar, ¿será que en mi vida sí ocurrió ese cambio como ocurrió en el Gadareno? Porque en la iglesia hay muchas personas cristianas que viven igual que antes y nadie se da cuenta de su cambio. El cambio de este joven fue tan evidente que todo el mundo se dio cuenta que había cambiado. Y cuando usted nace de nuevo, todo el mundo se da cuenta que usted cambió. Amén. Que usted no es el mismo. Y le dicen, ¿qué fue lo que le pasó? Lo perdimos. Le dicen los demonios a través de las otras personas. ¿Sí? Porque cambiamos del señorío del diablo al señorío de Jesús. Y miremos lo que nos dice Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. Eso ya no sucedió a nosotros. ¿Sí? Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿A cuántos ya pasaron de tinieblas a luz? Amén. Amén. Ya el Señor nos trasladó, pero dice que nos ha librado de la potestad. Y esa palabra potestad significa que Dios nos libró de la influencia, del control o de la guía del diablo. Cuando nosotros estábamos en Cristo, no sabíamos, pero el diablo nos influenciaba a hacer cosas. No sabíamos, pero el diablo tenía control de nuestras vidas. Él nos movía a hacer lo que él quería y nosotros ciegos no nos dábamos cuenta lo que estábamos haciendo. Por eso, tantas familias destruidas, tantas vidas de alcohol, tantas cosas que nosotros vivimos porque estábamos controlados por el diablo. Y la obra del diablo es robar, matar y destruir. Y si nosotros miramos en nuestra vida, esa era la obra que había en nosotros. Porque estábamos siendo controlados por las tinieblas. Pero ya nosotros hemos sido trasladados al reino de nuestro amado Jesús. En Efesios 2:2, la palabra de Dios dice, en los cuales anduvisteis, ¿cuándo? Diga, las tinieblas fueron en otro tiempo, ¿cierto? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces nosotros como cristianos no podemos ignorar que hay una operación diabólica en el mundo. Sí. Y que también va a tratar de influenciarnos a nosotros.
Pero dice que nosotros anduvimos en eso en otro tiempo. Hubo otro tiempo donde nosotros no sabíamos y permitimos que el diablo nos controlara, porque no sabíamos, no conocíamos la luz, no habíamos reconocido el señorío de Jesús. Por eso el diablo nos controlaba. Pero ¿sabe qué pasa? Que para que nosotros podamos ser realmente libres, nosotros necesitamos reconocer el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Y todos nosotros hemos reconocido el señorío de Jesús. Amén. Amén, cada uno de nosotros. Pero quiero decirle que reconocer el señorío de Jesús no es un acto que debemos hacer solo una vez. Es un acto que nosotros debemos hacer todos los días. Amén. Diariamente tenemos que rendirnos a los pies de Jesús. Amén. ¿Qué pasa con muchos cristianos que uno los ve que ellos inician y se enamoran del Señor y cambian, pero después de un tiempo empiezan a andar en lo mismo que anduvieron antes? ¿Sabe qué pasa? Dejaron de someterse al señorío de Jesús y empezaron nuevamente a entrar en las tinieblas de las cuales el Señor Jesucristo los sacó. Como cristianos, nosotros sabemos que al que el Hijo libertare es libre en verdad. Entonces este hombre tenía una posesión demoníaca, es decir, que los demonios estaban dentro de él. Y el Señor vino y sacó todos esos demonios de él. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús, no puede haber un demonio viviendo dentro de nosotros, porque ya el Espíritu Santo tomó control de nuestro espíritu, ¿sí? Pero el diablo no es su única operación, la posesión. El diablo también opera de muchas maneras. Y la palabra de Dios dice que nosotros como cristianos no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Entonces hay muchos cristianos que nacen de nuevo, fueron libres, pero se duermen sobre los laureles y piensan que como soy cristiano el diablo no me puede tocar. El diablo no me puede hacer nada. Yo soy un hijo de Dios. Y empieza a vivir como él quiere y a abrir puertas al diablo, y cuando se da cuenta está peor que antes. ¿Por qué sucede eso? Porque el señorío de Jesús es algo que nosotros debemos reconocer todos los días de nuestra vida. Y todos los días debemos rendirnos a los pies de Jesús. Entonces quiero que miremos acá, mirando el texto del Gadareno, cómo operan los demonios y cómo operaban los demonios en este hombre. ¿Listo? Amén. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! ¡Qué entusiasmo! Ayúdenme a predicar. ¿Listo? Entonces vamos a ver. El enemigo posee y controla, pero Dios entra si se lo permites, y Él también te guiará si tú lo permites con amor. ¿Sí ven la diferencia entre el diablo y cómo Dios obra? El diablo coge una persona y Él la controla, tanto así que usted ve en las cárceles los asesinos que dice, pero usted cómo fue a matar a su esposa, cómo fue a matar a su... y él dice, yo no sé ni en qué momento lo hice. Porque ellos estaban totalmente poseídos y controlados por el diablo que los llevó a hacer eso. Cuando ellos ya tratan de reaccionar, no dimensionan cómo eso sucedió, porque hubo un control de parte del diablo sobre ellos, ¿sí? El diablo posee y controla, pero Dios no obra en nosotros si nosotros no se lo permitimos. Hay muchos cristianos que dicen, no, es que Dios va conmigo, Dios hará, pero usted sí deja que Dios haga. Dios no va a hacer si tú no se lo permites, querido cristiano. ¿Sí? Así seamos cristianos. Dios no va a obrar en nuestras vidas si nosotros no nos rendimos a Él y le permitimos que Dios haga. Con los jóvenes hablábamos de cómo conseguir esposa y esposo. Y hay muchos que van y se encuentran la chica en la esquina y dicen, esta es la que Dios me dio. ¿Oraste? ¿Le pediste a Dios? ¿Dios te habló? No, pero fue la que Dios me dio. No, no fue la que Dios le dio, fue la que usted se consiguió. Pero la gente le pone el nombre de Dios porque es cristiano. Ah, es que yo soy cristiano, entonces Dios me la dio. No, Dios obra si nosotros le permitimos que Él obre. Y Dios nos guía si nosotros le permitimos que nos guíe. Pero si usted no quiere que Dios lo guíe, pues Dios no lo va a guiar. Usted va a seguir viviendo su vida bajo las tinieblas, haciendo su vida como usted la hacía antes. Es decir, que su señorío todavía sigue siendo las tinieblas, aunque se llame cristiano y venga a la iglesia.
Por eso la palabra de Dios dice, en el postrer día, el Señor les dirá, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque Señor, el pastor nos lo ha enseñado, significa la máxima autoridad. ¿Sabe qué significa que Jesús es su Señor? Que usted no hace lo que usted quiere. Que usted hace lo que la palabra de Dios dice, que usted obedece a Dios, que así usted quiera, no lo hace porque Dios le dijo que no. Eso sí es un verdadero cristiano, que se somete a la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, yo los llamaré mis amigos si obedecen. Un cristiano desobediente todavía está bajo el señorío y el dominio de los demonios, aunque venga a la iglesia. Yo sé que eso no produce muchos amanes, pero es la verdad. Y yo prefiero predicarles y que ustedes estén advertidos a no que vivamos engañados. Porque a mí Dios me va a pedir cuentas por lo que yo enseño y estoy hablando. Y como iglesia y como pastora nosotros cuidamos de la vida espiritual. Y nosotros anhelamos y queremos ver a todas las personas amando y sirviendo al Señor como Dios dice. Amén. Amén. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces vamos a ver la operación. O 5 aspectos de operación demoníaca que había en el Gadareno y que también puede suceder en nosotros. ¿Listo? Entonces, número 1, dice que vivía en los sepulcros y lo vemos en el versículo 2. Dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Es decir, que a él le gustaba habitar entre los muertos. ¿Cómo sabemos que el diablo opera a través de nosotros? Porque nos gusta vivir entre los muertos, entre la gente que no conoce al Señor. Fluimos como pez en el agua. ¿Nuestros amigos quiénes son? Los no cristianos. ¿Con quién chateamos? Con los no cristianos. ¿Con quién paseamos? Con los no cristianos. Vivimos entre los sepulcros. Y el Señor Jesucristo dice, no busquen al que vive entre los muertos. Si tú te rodeas de personas que no son cristianas, no creas que esas personas te van a hablar de Dios y que Dios va a influenciar tu vida. Si tú estás entre los sepulcros, el que va a influenciar tu vida es Satanás y todos sus demonios. Y a través de todos esos muertos con los que tú te juntas, ellos van a empezar a influenciarte y el poder del diablo va a empezar a obrar en tu vida para destruirte. Entonces, nosotros necesitamos dejar de vivir entre los muertos, porque en nosotros ya sucedió una resurrección. Amén. Entonces, el que está bajo una operación demoníaca, ¡ay, qué pereza ir a la iglesia! Eso mejor veámonos el video por YouTube. Eso mejor por internet, más fácil. Ah, pero cuando hay una reunión familiar, eso sí por internet, no, eso sí toca presencial. Ajá. Pero la iglesia, ay, sí, por internet. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos gusta vivir entre los muertos. Porque cuando usted viene a la iglesia, en la iglesia es cuando el Señor empieza a limarnos lo que nos estorba. En la iglesia es cuando nos duelen cosas. En la iglesia es cuando el Señor empieza a cortar. La palabra de Dios dice que la palabra es espada de 2 filos. Que corta. El Señor, cuando tú vienes a la iglesia, empieza a cortar en ti toda obra del diablo. Y eso duele. Eso incomoda. Pero lo necesitamos. Amén. Por eso necesitamos vivir bajo el señorío de Jesús. Amén. Porque si no nos sometemos al señorío de Jesús, vamos a estar bajo el señorío del diablo y todos sus demonios. Entonces, número 1, vemos que el Gadareno estaba en los sepulcros. Y dice, y tenía su morada en los sepulcros. Vivía a sus anchas entre los muertos. El diablo siempre va a buscar rodearte de cerdos. Siempre va a buscar rodearte de cerdos.
para que te arrastre. Porque déjame decirte, cuando tú eres un hijo de Dios, tú eres un enemigo del diablo. Sí, amén. Y por ahí dicen, papaya puesta. Entonces, si tú te pones a jugar siendo un hijo de Dios, el diablo te va a rodear de muertos que te van a matar para que seas como uno de ellos, para seguir bajo el control y bajo la influencia del diablo. Número 2, vemos que nadie lo podía atar. ¿Qué quería hacer la gente con este hombre? Amarrarlo, hacerle algo que no estuviera por ahí. ¿Pero qué hacía él? Nadie lo podía atar. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Entonces, una persona que está bajo la influencia del diablo es una persona que tiene anarquía dentro de ella. O sea, que nada le gusta. No obedece ninguna regla. Él hace lo que quiere. ¿Sí? ¿Quién dijo? ¿Y Dios por qué dice eso? Pues no, yo creo que es así y yo lo hago a mi manera. ¿Sabe qué es eso? Una operación demoníaca, para que usted no se someta a ninguna autoridad y usted haga lo que usted quiera y empieza. Mire, una persona que no tiene límites es una persona que empieza a vivir una vida de locura y después su destrucción va a ser terrible. Usted véalo en sus hijos. La palabra de Dios dice que el padre que ama corrige a su hijo y lo disciplina. ¿Quiere tener usted un bandido, un ladrón? Déjelo hacer lo que se le dé la gana. Así es. No le ponga límites, no le ponga reglas. Usted al hijo que ama le dice, de aquí este es el horario de la casa. ¿Qué es que usted se lo quiere hacer? Pero no. Ay, papá, que yo. No, porque usted está poniendo límites. Usted le está enseñando a obedecer. Si usted no le enseña a su hijo a obedecerlo, usted como papá, ¿cómo espera que su hijo obedezca a Dios? Es imposible. Entonces, una operación demoníaca es una persona que no obedece a Dios. Que le dicen, hermano, tiene que llegar a orar. ¿Y para qué orar? Yo puedo orar aquí desde la cama. ¿Y quién dijo? Y pues que el pastor dijo, ¿y por qué? Y si yo quiero así, pues ¿qué? Yo vivo mi vida cristiana a mi manera. Pues a su manera se va a ir para el infierno. Porque es que la vida cristiana no es a mi manera. La vida cristiana es a la manera de Jesús. Amén. Es sometidos a lo que Él dice. Es rendidos a sus pies. Rendidos a sus pies es la única forma en que nosotros vamos a ser libres. Amén. Entonces, nadie lo podía atar. Entonces, cuando usted empieza a ver que los hijos de uno le empieza a decir algo y empieza como, ¡ah!, ya sabe qué poder está obrando detrás de ellos. No la emprenda tanto con sus hijos, empréndala con ese poder satánico que hay detrás de ellos. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos autoridad y nuestro pastor en estos días predicó y nos enseñó acerca de la autoridad que nosotros tenemos sobre los demonios. Lo mismo nosotros, cuando nosotros nos analicemos y digamos que no queremos obedecer, que tenemos argumentos en contra de la palabra de Dios para no obedecerla, podemos ver que hay una operación tratando de influenciarnos para que nosotros no obedezcamos la palabra de Dios y no la hagamos. Entonces necesitamos analizar, porque usted debe entender que nosotros estamos en una lucha, la batalla de la fe, y batallamos no contra cosas pequeñitas, carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores, contra demonios. Es lo que nosotros estamos peleando. Y nosotros necesitamos someternos a Dios para poder tener la victoria. Porque si no, imagínense qué vergüenza que uno sea como el gadareno. Todos éramos como el gadareno, solo que unos éramos borrachos, otros éramos X, Y, Z, bueno, lo que éramos sin Cristo. Y que las personas nos vean que nosotros cambiamos, pero que después de un tiempo volvimos atrás. Eso es ser un mal testimonio del Evangelio, un mal testimonio de Cristo. Que la gente diga, ah, sí, él era cristiano, pero... O sea, dejamos que el diablo volviera a controlarnos.
Y por eso es que pasa que muchos cristianos se apartan, porque dejan de someterse al Señor diariamente. El asunto, como el pastor decía, el ser libres no es un asunto que sucede una sola vez. Es un asunto de día tras día, tras día, tras día. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Cada vez que usted viene y recibe palabra, ¿sabe qué está haciendo esa palabra? Lo va libertando de cosas, de cosas. ¿Usted no le ha pasado que usted a veces viene con una piedra que usted no sabe y viene la palabra y usted y esa palabra lo redarguye, después usted sale libre, dice, ay, como que se me quitó un peso de encima? Porque uno en el día a día, uno va recogiendo cosas, se va llenando de motivos, el diablo va cargando y va haciendo presión sobre nosotros, pero la palabra es la única que nos lava, nos limpia y nos vuelve a levantar. ¿Sí? Entonces necesitamos entender que nosotros sí nos estamos enfrentando hacia fuerzas demoníacas y que si nosotros nos descuidamos, el diablo va a venir y va a trabajar en nosotros y nos va a destruir. Nosotros necesitamos estar alertas. Por eso la palabra de Dios dice, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo. ¿Por qué tenemos que velar y orar? Porque tenemos un enemigo. Usted cuando tiene un enemigo, usted sabe usted cómo anda. No, usted está, ¿dónde es que me lo encuentro? Así tenemos que estar nosotros. Que usted está mirando su vida y usted está mirando dónde ve un ataque del diablo en su vida. Para tan pronto lo ve, usted atacarlo con la palabra de Dios y darle de baja. Porque el diablo va a venir por un lado, por otro lado. ¿A cuánto le gustan las películas? ¿No ven películas, hermanos? Las películas. Usted imagínese una película, una guerra, ¿cierto? Y usted ve que el enemigo, cuando es el enemigo, eso buscan estrategias, cómo es que le van a dar por un lado, por el otro, lo encañonan, lo encierran. Así es el diablo. Dice que él anda como león. Y dice que alrededor. O sea, él mira. Y vuelve y mira. Y vuelve y mira. Y él no se cansa. Porque cuando el Señor Jesús llamó al diablo, le dije, ¿dónde estabas? Dijo, rodeando la tierra. O sea que al diablo le gusta caminar. Se la pasa rodeando y mirando y mirando. Y cuando ve una puerta abierta dice, aquí fue. Y él llega con toda a dañar y a destruir. Entonces otra operación que vemos de los demonios es que no nos sometemos a nada. A nada. No hacemos caso, no obedecemos. El no obedecer es una muestra de una operación demoníaca. Porque cuando usted nace de nuevo, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Lo que tú digas, Señor. Por eso es que uno canta, heme aquí, envíame a mí. Porque uno dice, lo que tú digas, lo que tú quieras, Señor, donde sea, como sea. La persona que está bajo la influencia de Dios es una persona obediente. Amén. Que dice, Señor, a la china, a la conchinchina, donde quiera, como sea, donde sea, como toque. Porque uno tiene una actitud de obediencia. Una actitud de desobediencia ya es una muestra de una operación demoníaca. Número 3. Extrema ansiedad, ¿cierto? Extrema ansiedad. Y dice que él siempre, de día y de noche. O sea que ese hombre no tenía descanso. ¿Ustedes no han visto cristianos así? Yo sí los he visto. Que no tienen paz ni de día ni de noche. Y entonces, y una angustia y un desespero. Y uno le dice, hermano, pero tranquilo, o sea, como siéntese un momentico. Y se sientan y empiezan. Y uno dice, hermano, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Usted ya puede ver que esa persona está bajo una influencia demoníaca que no le permite estar en paz, que no le permite tener tranquilidad, porque la palabra de Dios dice que Él guardará en completa paz. Es decir, que hubo una persona que está bajo la influencia de Dios, ¿él cómo está? Tranquilo. Y a los desesperados le saca la piedra, porque Él está. Él no se preocupa, Él no tiene afán, Él no está ansioso. Pero una persona que está bajo un ataque del diablo está así, ansioso, de día, de noche, no duerme, no come, corre para aquí, para allá, desesperado de un lado para el otro. Y uno le dice, pero tranquilo, hay cristianos que tienen que tomar pastillas para dormir. Y cristianos, ¿qué significa eso?
que dice que están bajo el señorío del Señor, pero no se han rendido totalmente al Señor. Todavía hay áreas que ellos tienen guardadas para ellos mismos y no han permitido que la luz de Jesús brille. ¿Sí ven que un cristiano todavía puede estar bajo la influencia del diablo? Porque se rindió una vez, pero no se volvió a rendir al Señor. Por eso el Señor dice que con todo. Uno a veces quiere al Señor un poquito, pero no todo. Todo significa que lo que el Señor le pida, usted es capaz de mocharle la cabeza por amor a Dios. Amén. Por eso Dios probó a Abraham y le dijo, deme su hijo. Él estaba mirando si Abraham lo amaba más que lo que amaba a su hijo. Uno ama muchas cosas más que a Dios. Uno puede llegar a amar su trabajo más que a Dios, por eso no se congrega. Uno puede amar más a sus bellos hijos que a Dios. Ay, es que mis chinitos, lindos ellos. Nuestros hijitos son lindos, pero nuestros hijitos se tienen que someter a Dios. Y por muy lindos que sean, mientras vivan en la casa de papá y mamá, Dios será nuestro Señor y ellos se someterán a sus reglas. Amén. Eso es amar. Y amar también a los hijos. Porque un padre que no ama a sus hijos lo dejan hacer lo que ellos quieran. Eso lo dice la palabra de Dios. Para que después terminen destruidos. Un padre que ama es un papá que corrige, que está en la juega. No para ser fastidioso y estorbarles, no, para guardarlos del mal. Amén. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos ver que esa ansiedad, esa cosa que no lo deja estar, que no lo deja estar tranquilo. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Yo creo que a todos nos ha pasado. Que usted algún momento está ahí como que usted dice, pero ay, yo no sé, tengo como una intranquilidad, como una impaciencia, como que, y usted empieza y usted, ¿qué necesita usted? Orar y tomar autoridad sobre ese demonio que está viniendo a atormentarlo. Usted en el nombre de Jesús se va afuera todo lo que me trae angustia, todo lo que me trae desespero y tomar autoridad. Porque le tengo una buena noticia, usted tiene autoridad sobre los demonios. Amén. Así como Jesús echó ese demonio, y no era uno, ni eran dos. Dice que eran 2000, ¿sí? Así como Jesús los echó fuera de él, así usted puede echar fuera de su vida cualquier cosa que el diablo quiera venir a hacer. Pero para que usted lo pueda echar fuera, usted necesita primero identificarlo. Para usted darle a su enemigo, pues primero tiene que saber dónde está. Y tiene que identificarlo. Por eso todas estas cosas, para que identifiquemos en qué áreas estamos siendo atacados por el diablo y sus demonios. Para que sabiendo el área en la cual usted está siendo atacado, usted también pueda atacar en el nombre de Jesús. Y prohibirle al diablo tocar su mente, tocar su cuerpo, tocar sus hijos, tocar su salud, tocar sus finanzas. Entonces necesitamos luchar contra el diablo. Otra manifestación que vemos de operación demoníaca es la gritería. ¿Cierto? Y dice, andaba dando voces en los montes y en los... ¿Qué hacía? Gritaba. Queridas hermanas, la gritería es una influencia del diablo. Hay casas que santo cielo. Ustedes no han salido a hacer un mandado y que usted pase por una casa y ¡ay! Uno dice santo, y oye la mamá ¡ay! Con todas esas groserías, uno dice, no quisiera vivir en esa casa. ¿Sí? La gritería es una influencia del diablo. Hay personas que por todo les gusta pelear, por todo les gusta gritar. Los niños hacen algo y gritan, todo el mundo y grita y grita. Usted puede ser un papá con autoridad en su casa sin necesidad de gritar. Así es. Sin necesidad de estar gritando. Y dice que él daba voces en los montes. Y usted imagínese uno gritar en un monte. Pues todo el mundo lo va a escuchar. Y en el cementerio, yo creo que ese cementerio nadie entraba. ¿Sí? Entonces vemos que también la gritería, el pelear, el ser... Ustedes se han visto que son personas como reactivas, como que usted dice, uy, yo como que no quisiera acercarme a esa persona. Porque hay personas que por todo se disgustan, por todo se ponen bravas, por todo son amargadas y todo el tiempo están como con una cara de que uno dice, ay no, yo no, como que le dicen, vaya, dígale algo, no, mejor dígale usted, como que yo no me quiero acercar. Ustedes ya ven que es una operación demoníaca allí.
que los vuelve irritantes, que se irritan fácilmente. Nosotras como mujeres a veces nos irritamos fácilmente, ¿cierto? Es algo hormonal nuestro, pero nosotros podemos someterlo bajo la palabra y el Espíritu de Dios. A veces uno se levanta como que tiró la puerta duro y uno dice, oiga, ¿qué es lo que me está pasando? Uno necesita someter todas esas emociones a la guía del Señor y decirle, no, ¿sabe qué, Señor? Ayúdeme. Yo no me voy a poner brava, no me voy a poner a pelear. Si tengo ganas de pelear, usted va y ora y se levanta tranquila, morena, ¿cierto? Serena. Porque los hijos de Dios somos controlados por el Espíritu Santo, vivimos en luz y no vivimos en tinieblas. Entonces la gritería también vemos que es una operación satánica. Vamos a seguir viendo la quinta y última, y es autodestrucción. Y dice, e hiriéndose con piedras. Entonces eso de estarse cortando no es algo nuevo. Siempre ha existido. Y es una operación satánica. ¿Quién influencia a una persona que se haga daño? El diablo. Entonces podemos ver que decía que él cogía las piedras y se cortaba, ¿sí? Mire lo que dice, dice, e hiriéndose con piedras, él se cortaba. El diablo siempre va a buscar que tú te autodestruyas. El diablo va a buscar que tú seas tu propio enemigo. Entonces él siempre va a venir a hablarte. Y entonces, uy, usted cómo está de gorda. Y que usted se mire al espejo y diga, ay, sí, estoy horrible. Y que entonces las mujeres ya empiecen a dejar de comer. Hoy en día comer es pecado. La gente dice, ay, pequé, porque se comió algo. ¿Sí? Y entonces la mujer empieza a dejar de comer. Porque el prototipo de belleza es 90, 60, revienta. ¿Sí? Y si no estás dentro de ese tipo de belleza, entonces tú eres fea. Entonces la mujer empieza a autoagredirse. No voy a comer. Y es cuando vemos las niñas anoréxicas, que empiezan a destruirse, que aunque ellas están como un palo, ellas se ven gordas. Y dejan de comer y su cuerpo deja de funcionar. ¿Qué es eso? Una operación diabólica, de autodestrucción. El alcohol, ¿qué es? Autodestrucción. Usted mismo empieza a darle, compadre, y dele, compadre, y otra más para la sed, ¿sí? Y después la persona allá, borracha, que no sabe ni dónde pararse, se cae, ¡pum!, ahí quedó. Nosotros una vez vimos un borracho que iba subiendo por una loma y ¡pum!, cayó, y apenas cayó se le escuchó cómo la cabeza se le aplastó en el pavimento y el chorro de sangre. ¿Qué es la droga? Un acto destructor. Es una influencia satánica que lleva a las personas a que ellas mismas consuman cosas que los van a matar, que los llevan a la calle. Eso es una operación diabólica. Entonces, cuando usted ve que uno empieza a hacer cosas de autodañarse, autodestruirse, de cortarse, de hacerse cosas, nosotros podemos ver que son operaciones satánicas. Hay personas que empiezan a tomar pastillas, que porque están gordas, y a tomar una cosa y otra y otra y otra, y después su cuerpo se daña, su hígado, sus riñones, todo eso empieza a dañarles. ¿Por qué? Operaciones satánicas para autodestruirnos. Entonces nosotros necesitamos ver y analizar que todas estas cosas pueden sucedernos. Porque en el mundo estamos. Y si nosotros nos descuidamos de nuestra relación con el Señor, de someternos cada día a Él, cualquiera de estas cosas puede venir a tocar nuestra casa, nuestros hijos, pero nosotros tenemos autoridad. ¿Sabe cuál es la solución a todos esos problemas? Hacer lo que hizo el Gadareno. Versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mire, ni 2000 demonios pudieron detenerlo para que él corriera a los pies de Jesús.
Tú puedes estar bajo un ataque diabólico, satánico, pero el diablo no va a poder impedir que tú rindas tu voluntad al Señor. Amén. Porque la voluntad es algo que Dios nos dio y que es intocable. Cuando tú quieres rendirte a los pies del Señor, puede el diablo haberte poseído, lo que sea, pero si tú te rindes y te arrodillas delante del Señor, el Señor te hace libre. Amén. Así como lo hizo con él. Para muchos este hombre era un caso perdido. La gente decía, no sé qué, ese ya es loco y loco quedó, y para todo el mundo él era loco y iba a vivir siempre loco. Pero para el único que no fue un caso perdido fue para el Señor Jesucristo. Nosotros nunca seremos un caso perdido para el Señor. Amén. Nunca. Amén. Y ninguno de nuestra familia será un caso perdido para el Señor. Amén. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos a los pies del Señor. Y eso es algo que no se hace una sola vez en la vida. Eso es algo que se hace todos los días. Yo todos los días necesito hacer lo que hizo ese gadareno. Ir a los pies del Señor Jesús y decir, Dios mío, someto mi voluntad a ti. Someto mis deseos a ti, someto muchas cosas. Porque a veces los cristianos piensan que como soy cristiano, pues ya el diablo no me toca. Si eso fuera verdad, entonces no seríamos tentados. Pero la palabra dice que nosotros seremos tentados. Pero que con la tentación también estará la salida. ¿Sabe cuál es la salida? Usted ríndase a Jesús. Diga, uy Señor, yo no sé ni qué hacer, pero aquí estoy. Y usted se rinde. Cuando usted se rinde, hay un poder sobrenatural que es la guía y el poder de Dios sobre su vida. Porque hay dos maneras de operar: o bajo el poder de los demonios o bajo el poder del Espíritu Santo. Y yo no sé usted, pero yo sí quiero operar bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo no quiero ningún bicho rondando en mi casa, ni en mi vida, ni en mi familia. Yo al que quiero gobernando en mi casa, en mi vida, en mi familia, es el Espíritu Santo. Amén. Por eso cada día yo me someto a Él. Cada día, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Cada día digo, Señor, si hay algo mal en mí, examíname. Como le decía el rey David al Señor, examíname, Señor. Y mira si en mí hay algo que yo no me he dado cuenta que te desagrada. Y nosotros necesitamos tener esa actitud de rendirnos y rendirnos todos los días a los pies de Jesús. El versículo 7 y 8 dice, y clamando a gran voz, dijo, mire, si ve usted que él se rindió a los pies de Jesús, y tan pronto se rindió a los pies de Jesús, el demonio empezó a hablar, porque él primero se rindió, y después los demonios dijeron, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ustedes no han visto que hay personas a las que usted le predica la palabra y usted dice, no, pues está cada vez peor. Tranquilo, que esa es una manifestación de la luz. Porque cuando usted está en la oscuridad, ¿cuánto les ha pasado que se van para la terraza en una luz así bien tremenda? ¿Cierto? Y cuando usted entra a la casa, usted queda ciego. Lo mismo pasa cuando alguien está en las tinieblas y va a entrar a la luz, porque él viene de una oscuridad donde él no ve nada. Pero tan pronto se encuentra con la luz, él va a tener una reacción. Porque no es que usted está en las tinieblas y apenas vio la luz, ¡ay, qué luz tan maravillosa! No, hay una reacción que usted repele la luz. Tranquilo, si usted está predicándole a un familiar y usted lo ve terrible, es que esos demonios están a punto de salir. Amén. Porque se están encontrando con la luz de Jesús. Así que usted siga echándolos fuera en el nombre de Jesús y no deje de predicar. Porque la luz va a empezar a ser tan visible para él que esas tinieblas tienen que huir de él. Amén. Entonces vemos que hay una reacción cuando nosotros nos exponemos a la luz. Qué alegría, qué emoción, qué entusiasmo. ¿Sí? Entonces yo sé que muchos hemos orado por personas que tal vez usted dice, yo lo veo peor. No te preocupes. El diablo tiene que huir de tu casa. Porque tú tienes autoridad y tú vas a echar fuera todos esos demonios. Eso es una lucha espiritual. Lo que pasa es que nos hemos dormido. Pero si nosotros tomamos autoridad y empezamos a echar fuera todos esos demonios, ellos tienen que huir en el nombre de Jesús. Y la libertad y la luz va a empezar a manifestarse en nuestras vidas. Sigue el versículo 15 y 16, se desconectó.
no se pudo conectar. Si quieres déjalo ahí, no vamos. Pásame este, amor. Eso. Versículo 15 y 16. ¿Quién lo tiene ahí que me lo pueda leer? Amén. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ese es el 15 y 16. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y lo de los cerdos. Entonces dicen el versículo 15 y 16 que ellos después fueron y vieron al gadareno. ¿Pero cómo lo vieron? ¿Igual? No. Dice que lo vieron sentado, peinado, y dice que en su juicio cabal, al lado de Jesús. ¿Y qué le produjo a la gente? Miedo. Dice, uy, no, definitivamente. Y dice que la gente después le decía al Señor, ¿sabe qué? Váyanse. Qué tristeza. Qué tristeza que pudiendo ser libres, ellos quisieron decirle a él que se fuera. Mucha gente, cuando tú cambias, te va a hacer el feo. Pero ¿qué nos importa? Nosotros hemos sido libres por el poder de Jesús. Porque el ser controlado, no controlado por el diablo, es algo de decisión propia. Tú decides por quién quieres ser. Si quieres ser controlado por el diablo o si quieres ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Porque Dios nunca te va a controlar. Dios siempre te va a guiar. Y la guianza es muy diferente al control que el diablo tenía sobre nosotros. Entonces, muchos despreciaron a este joven y despreciaron a Jesús, pero vemos que él quería irse con Jesús. Y él dijo, Señor, lléveme con usted, yo no me quiero quedar con toda esta chusma, lléveme con usted. Pero el Señor le dijo, no, vaya y predíqueles y muéstrales lo que Dios ha hecho contigo. Amén. A veces uno como que conoce al Señor y uno mira al mundo y dice, ay Señor, ¿sabe qué? Vámonos, lléveme, de una vez, vámonos. Y el Señor le dice, no, vaya y sea luz a todos sus familiares, los que lo conocen, los que no lo conocen, vaya, predique, porque esa fue la labor que Dios nos encomendó. Amén. Ir y contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Gloria a Dios. A veces uno para predicar dice, ay no, pero yo qué le digo, pues cuente lo que el Señor hizo con usted. Esa es la forma más eficiente de predicar, que usted cuente usted quién era y qué es lo que Dios ha hecho con usted. ¿Cuáles son los milagros que Dios ha hecho en sus vidas? Porque una persona que ha cambiado del poder del diablo al poder de la luz, tiene cosas para contar. Amén. Si usted no tiene cosas para contar, querido amigo, estás en las tinieblas todavía. Necesitas rendirte a Jesús para que Dios pueda hacer una obra genuina en ti. ¿Sí? Pero si tú has tenido realmente una rendición genuina al Señor, tú vas a tener algo para contar de lo que Dios ha hecho y ha cambiado en tu vida. Miremos lo que nos dice Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, ¿quién decía? Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. Ay, eso una vez al año no hace daño. ¿Cuánto? Cada día. Cada día. ¿Y qué pasa? Sígame. Tú no puedes decir que tú sigues al Señor si tú no le obedeces y no te sometes diariamente. Eso es mentira. Es un religioso. ¿Ustedes saben qué es una vacuna? Acá tenemos enfermeras, ellas saben qué es una vacuna. La vacuna es el virus en una pequeña cantidad. ¿Y por qué le ponen esa vacuna a esa persona? Le ponen ese virus para que no le dé el virus en toda su plenitud, sino que le ponen una pequeña muestra del virus para que su sistema inmunológico lo pueda atacar y cree unas defensas. Y cuando esa enfermedad le llegue a dar, ella tenga esas defensas y no le dé en toda su plenitud la enfermedad como debería darle. Eso es una vacuna. La religión es una vacuna en contra de la comunión con Dios. Porque muchos dicen, no, es que yo soy cristiano, pero no ora. No, yo soy cristiano, pero no lee la Biblia.
Yo soy cristiano, pero no obedece. Yo soy cristiano, pero no se congrega. Pero soy cristiano. Entonces tiene una vacuna de religión que le dice que es cristiano, pero realmente no tiene una comunión con Dios. Está en un engaño que el diablo le ha puesto para que él crea que él está bien con Dios simplemente porque es cristiano, pero no entiende que el cristianismo no es simplemente un nombre y asistir a la iglesia una vez al mes. El cristianismo es un asunto de todos los días, tomar mi cruz y seguir. Esto es la vida cristiana. ¿Y sabe qué significa la cruz? Un lugar de muerte, donde yo muero a mis deseos, muero a lo que yo quiero, muero a lo que a mí me parece, para tomar lo que Dios dice, lo que Dios quiere, lo que a Dios le parece. Amén. Esa es la verdadera forma de estar libres del poder del diablo. Si yo no me someto a Dios, es imposible que yo tenga autoridad contra el diablo. La autoridad yo la poseo cuando me someto a Dios. Cuando muero a mí mismo para que sea Él el quien viva en mí. La palabra de Dios nos enseña en Mateo 12 que usted y yo somos una casa espiritual. Sí. Usted es una casa muy linda. ¿Y cómo les parece esa casa? Preciosa, ¿cierto? A mí me gustaría vivir en una casa así. Y a los demonios también. ¿Sabe por qué? Porque está desocupada. Está vacía. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 12. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no, porque él tenía el descanso en usted. Por eso él siempre va a estar rondándolo, siempre. Y sigue diciendo, entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la halla, ¿cómo la halla? Desocupada, barrida y adornada, porque el Señor nos limpió, nos adornó, pero el problema es que estemos vacíos. Esa casa no debía estar vacía, esa casa debía tener a Jesús adentro. Es decir, esa casa debía estar sometida al Señor. Esa casa debería tener al Espíritu Santo guiándola. Pero esa casa decidió vivir a su manera y quedó vacía. Y sigue diciendo, entonces va el demonio y toma consigo otros 7 espíritus. ¿Cómo? ¿Iguales? Peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Queridos hermanos, si el diablo pudo ver esta casa, quiere decir que la puerta estaba abierta. Cuando tú le abres una puerta al diablo, él no viene solo. Él viene con 7 peores que él. Y el estado de la persona viene a ser peor que el primero. Uno a veces, a nosotros nos han enseñado, y es verdad, que un cristiano no puede ser poseído. Es verdad, no puede ser poseído, porque el Espíritu de Dios está dentro de él. Pero hay muchas personas que no se dan cuenta que el pecar deliberadamente hace que el Espíritu Santo nos abandone. ¿Y sabe usted qué es pecar deliberadamente? Que usted sabe que está mal y lo hace. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Tanto así que usted ni siquiera se da cuenta cuando el Espíritu Santo se va. Pero usted empieza a notar que su vida empieza a ser peor, peor, peor. ¡Ay, pero si yo soy cristiano! ¿Por qué me pasa eso? Porque ya vinieron 7 peores a invadir tu casa. Y usted ni siquiera se dio cuenta. Porque nosotros vemos esto y lo vemos como para no cristianos. Pero dice que esta casa el Señor ya la había limpiado, ya la había adornado. El problema es que la dejaron vacía. Uno puede hacerle el feo al Señor. Por eso la palabra de Dios dice, no contristen
Al Espíritu Santo. Es decir, que nosotros con nuestras acciones le causamos un dolor y una tristeza. ¿Cuántos han sufrido una pena de amor? ¿Quién sabe quién habrá sufrido? ¿Cierto? Qué feo cuando la persona que uno ama le haga el desplante, le haga el quite, lo traicione. Ese mismo dolor siente el Espíritu Santo cuando nosotros preferimos otras cosas que a Él. Cuando le hacemos el feo a Él por el pecado. Cuando le hacemos el feo a Él por irnos detrás de personas que no son de Dios. Cuando le hacemos el feo a Él por irnos detrás de las riquezas, el engaño que el mundo nos ofrece. Cuando le hacemos el feo a Él por desobedecer, por ir detrás de nuestras pasiones y nuestros deseos. Eso es desagradar y contristar al Espíritu Santo y Él se va. Y entonces cuando Él se va, pues los demonios pueden volver. Así de sencillo. Pero es que la posesión no es la única operación demoníaca. Nuestro pastor nos ha enseñado que los demonios también operan a través de la influencia. ¿Se acuerdan de Pedrito? Que el Señor Jesús hablaba y Pedro le dijo, no Señor, pero usted no le acontezca tal cosa. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Quién había influenciado a Pedro? ¿Será que el diablo nos puede influenciar a decir cosas? ¡Claro! No es la única operación del diablo la posesión. También Dios nos puede influenciar a hacer, el diablo nos puede influenciar a hacer cosas que no debemos hacer. Por eso nosotros necesitamos estar alertas. Si yo veo que en mí hay algo que me está influenciando, que yo sé, pero eso no es de Dios, ¿yo por qué quiero hacer eso? Usted ya sabe que eso es una operación, que el diablo viene a influenciarte a hacer algo. Usted tiene que reprender a ese demonio. Pero si usted no está alerta, pues va y lo hace. Otra operación del diablo es la obsesión. Por eso tanto que la palabra de Dios nos dice, cuida tu mente. Renueve su mente. Piense en la palabra de Dios de día y de noche. Renueve la mente. Hay personas que en lugar de pensar en la palabra de Dios empiezan a pensar en un poco de bobadas. Y el diablo les manda y les manda y les manda y les manda. Y esa persona, en lugar de tomar el escudo de la fe, empezar a defender su mente con la palabra de Dios, ella empieza a creer todo lo que el diablo dice. Ay, oiga, sí. Sí vio esa pastora como predicó hoy, ¿no? Y el diablo empieza a mandarle y él empieza a guardar todo lo que el diablo le dijo. ¿Y qué va a pasar después? Que esa persona va a estar obsesionada con lo que el diablo le mandó. La obsesión es un ataque satánico a su mente. ¿Sí? Y por último, vemos que el diablo también oprime. Ese es un ataque del diablo a nuestro cuerpo. A nuestro cuerpo. La opresión. Cuando el Señor Jesús sanó a una mujer que estaba encorvada, cuando Él la sanó, dijo, esta mujer estaba oprimida por el diablo. El diablo también puede venir a oprimir nuestro cuerpo, a traernos enfermedades. Y por eso que necesitamos estar alerta y atacar al diablo, tomar autoridad, echarlo fuera, para que el diablo no solamente se trata de que el diablo nos posea, que también puede obrar en muchas áreas en nuestra vida, a través de nuestra mente, nos puede influenciar, puede oprimir nuestro cuerpo. Y todo eso son movimientos diabólicos, son operación de demonios. Y necesitamos cuidar nuestra vida espiritual. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿A quién devorar? Queridos hermanos, si tú creías que eras intocable, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice que Él anda a nuestro alrededor. O sea que Él viene y le da una miradita, vuelve y le da otra miradita, vuelve y le da otra miradita. Dice que está buscando ¿a quién? Devorar. Pero la palabra de Dios dice, al cual resistir firmes En la fe. El diablo no es invencible. Nuestro Dios es invencible. El problema es que nosotros no estemos firmes cuando el ataque venga. Nosotros necesitamos estar firmes en la fe. Y estar firmes en la fe es que usted se somete todos los días al Señor. Que usted dice, Señor, yo me someto a ti, a tu señorío, lo que tú quieres para mí. Hacer como hizo ese endemoniado, que cuando vio al Señor se postró a los pies del Señor.
Entonces mi invitación en esta mañana, te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.